Y un tema del que se ha comentado mucho es el reporte de las principales causas de muerte en el país durante 2020 que hizo público el INEGI. Si le parece, vamos a ver los principales datos sobre los hallazgos de este documento. En 2020, las tres principales causas de muerte en México fueron las enfermedades del corazón. En segundo lugar, la COVID-19, seguida de la diabetes mellitus. El número de muertes generales llegó a 1.086.094 casos, lo que representa un incremento en 45.2% con respecto al 2019, cuando se registró en el informe a final de año el total de 747.784 defunciones. Los datos que arroja de manera anual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dan cuenta de manera preliminar que el 92.4% se debió a enfermedades y un 7.6% a causas de tipo accidental y violento, principalmente homicidios y suicidios. Divididas por género, del 1.086.094 defunciones registradas, 58.8% fueron hombres que fallecieron por COVID-19, enfermedades del corazón y diabetes mellitus, y 41.1% mujeres con enfermedades del corazón, diabetes y en una tercera causa, la COVID-19. En 756 casos, el género no fue especificado. Las personas mayores de 65 años registraron un mayor número de defunciones, con 605.633 pérdidas humanas, lo que representa un incremento de 43.9% con respecto al año pasado. El informe del INEGI también mostró cómo afectó la pandemia a cada estado, siendo la Ciudad de México la entidad más afectada debido a su densidad poblacional. En esta, 32 muertes por cada 10.000 habitantes fueron por la enfermedad. Le siguen Baja California, el Estado de México y Sonora, los tres con 21 decesos por cada 10.000 habitantes. La mayor cantidad de defunciones registradas, un 46.7%, se dieron en el hogar y el 43% en hospitales públicos y privados como el mismo IMSS o las dependencias de salud del gobierno. La publicación definitiva de las defunciones registradas de dicho año estadístico se realizará en octubre de 2021, la cual considerará la confronta de información que se trabaja de forma anual en conjunto con la Secretaría de Salud. Informe Capital. Ahí tiene usted los datos y justamente para hablar de ellos nos acompaña Edgar Bielma Orozco, él es director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Edgar, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan y Azul? Un gusto en saludarlos. Igualmente, buenas noches. Edgar, pues sobre los datos de este estudio, quisiéramos preguntarte de entrada, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que se llega? Bueno, sin duda que la pandemia dejó un impacto importante en el ámbito de la salud, de la vida, en el ámbito laboral, la educación, en muchas dimensiones. Y el día de hoy, pues, hablamos particularmente del principal de ellos, insisto, que es la vida, donde desafortunadamente esta pandemia deja más de 300,000 personas fallecidas en exceso, concretamente más de 126,000 defunciones no esperadas para 2020. Eso nos llevó a una cifra de más de 1.070.000 defunciones, concretamente. Es decir, no esperadas, decimos no esperadas si no hubiera existido la pandemia. Si no hubiera existido la pandemia, es decir, las estadísticas vitales, tanto nacimientos como defunciones se comportan relativamente estable. No son estadísticas que den brincos en lo general, a excepción cuando evidentemente hay guerras, epidemias, desastres naturales. En este caso estamos no solamente en una epidemia, una pandemia. De manera natural hubiésemos esperado 749.500 defunciones en 2020. Esa era la cifra que el día de hoy yo les debí de haber estado refiriendo. Sin embargo, derivado de esta crisis sanitaria, esta cifra se elevó a más de 1 millón de defunciones. Adelante, Azul. Y digamos que, así como el INEGI, supongo que otros, instituciones en otros países dan este seguimiento. ¿Estaríamos viendo la misma tendencia de exceso de muertes o estos brincos que se está presentando en este informe en otros países también? Digamos, ¿cómo se dan estas tendencias a nivel del mundo? Sí, es exactamente lo mismo. De hecho, algo que costó mucho trabajo dimensionar a nivel mundial es que todo lo que se reportaba correspondía a
confirmaciones de muertes por COVID como alerta temprana. Ese concepto es muy importante. ¿Qué significa eso? Que se sacrifica la precisión del volumen de las defunciones con la finalidad de identificar las tendencias. Es decir, no importa que el sistema de salud no tenga todo, pero que lo que tenga garantice que sí es de COVID. Y eso fue lo que a nivel mundial fueron reportando las unidades médicas, de tal forma que se sabía que subía y que bajaba, pero no se tenía certeza del volumen. Para eso se necesita que instituciones como las Oficinas Nacionales de Estadística, por lo general en el resto del mundo, congreguen toda esa información, recorran, en el caso de México, los más de 2.460 municipios, y entonces dimensionemos cuántos fallecimientos se dieron a partir de cada uno de los certificados de defunción. Lo que hicimos el día de ayer fue ya dar un adelanto de por dónde va la situación, y no solamente eso, Azul, en menos de un mes estaremos dando cómo se comportó verdaderamente el fenómeno en el primer trimestre de 2021. Adelante. Edgar, háblanos un poco sobre la metodología de este estudio, porque mucho se ha dicho por varias partes que la Secretaría de Salud presentó datos cuyos números de personas muertas por COVID-19 son mucho menores a los que ustedes presentaron hoy, a pesar de que siempre se dijo que eran preliminares. Es decir, su estudio muestra ya el universo de datos que existen al respecto y de dónde se obtienen estos datos. Sí, Juan, qué bueno que comentas esto, porque la Secretaría de Salud nunca ha manejado la cifra definitiva. En este país, el responsable de manejar la cifra definitiva solo es una institución, el INEGI. Lo que todos los días escuchaban de la Secretaría de Salud, como comentaba, es un informe de alerta temprana, nada más. ¿Cuál es la metodología del INEGI? Nosotros, como comentaba, vamos a todos los registros civiles del territorio nacional a recoger los certificados de defunción que emiten los médicos, tanto tradicionales como legistas, en caso de que sean muertes accidentales y violentas. Y entonces, a partir de ese proceso de integración, empezamos a clasificarlos con base en metodologías internacionales, concretamente la CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades. Esa clasificación la observamos, la aplicamos, y entonces vamos determinando cada causa de muerte. No solamente eso, empezamos una confronta con la Secretaría de Salud, tanto federal como de los estados, por si hubiese elementos, sobre todo en casos de muertes maternas o análisis epidemiológico, y al cual, por cierto, ya vamos a más del 90%. Por eso publicamos las cifras preliminares el día de ayer, porque ya va a ser muy difícil que se muevan, y el 28 de octubre pues son las definitivas. Adelante. Bueno, pues con esto nos despediríamos, estaríamos más bien en espera de estos datos finales, y si nos permites volveríamos a entrar en contacto contigo, Edgar, porque lo que sería muy interesante es ver si ahí estaríamos en posibilidad de ver no nada más, digamos, si murió una persona por COVID-19, sino la incidencia, no sé si eso sea posible, de otras enfermedades o la presencia de otras enfermedades en esos fallecimientos por COVID-19, o sea, ¿qué tanto afectaron el impacto del COVID-19 en una persona que ya tenía otras enfermedades, por ejemplo? Encantado, sí, con gusto platico con ustedes y su auditorio, y sin duda estar alerta, porque lo que sí observamos es que de todos los grupos quinquenales, en ninguno solo, desde menos de un año hasta más de 65 años, en ninguno hubo ausencia de fallecimientos. Y en los jóvenes de 15 a 34 años, de 25 a 34 años se registró hasta 4.600 defunciones. Es decir, también los jóvenes han enfrentado el fallecimiento, no solo los adultos. Muchísimas gracias. No muchísimas en la misma gracias, proporción, Edgar. nada más. No. Un fuerte abrazo.